Bienvenidos a la asignatura de Liderazgo y Coaching en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El porqué de esta asignatura tiene que ver con el actual contexto que vivimos. Lo que se ha producido es una paradoja. Ya no estamos en un momento de crisis. Lo que se ha producido es un cambio, un nuevo paradigma. Necesitamos aprender a gestionar y a dirigir personas en un contexto de cambio, donde la única constante es ese cambio. Estamos en tiempos disruptivos, lo que algunos estudiosos llaman un contexto VUCA. Un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde actuar, decidir y saber qué hacer es cada vez más complicado. Con esta paradoja, con este cambio de paradigma, necesitamos aprender a gestionar, necesitamos habilidades nuevas que nos permitan gestionarnos en este entorno de cambio. La metáfora sería, necesitamos tener o aprender a tener un corazón de naranja con una piel de manzana. Necesitamos adquirir nuevos hábitos. Y se revela como una disciplina muy interesante, por un lado el coaching y por otro lado el desarrollo de habilidades como el liderazgo. Esto trae causa porque el ser humano es proyectivo, es decir, se empeña en lograr propósitos que de manera individual no conseguiría. En cualquier momento, contexto o lugar, el ser humano necesita avanzar y se alía con otros para alcanzar esos propósitos. Aquí aparece el concepto de cooperación. Y podemos ver que a lo largo de la historia de la humanidad, la cooperación ha sido una constante también en el ser humano. El ser humano, de manera natural, acaba organizándose, se reúne con otros en organizaciones para poder alcanzar esos propósitos. Un tipo singular de organización son las empresas, y es por esto que la habilidad de liderazgo cobra importancia en esta asignatura y en este grado. Los sistemas de dirección y de liderazgo hacen referencia, en definitiva, a diferentes formas o alternativas para dirigir a las personas en esas organizaciones, para gestionar esas necesidades de cooperación. Alineamos a las personas en pos de unos objetivos, les asignamos unas tareas, pero se necesita que alguien coordine toda esa actividad. Hablamos de dirección y liderazgo y, sin embargo, son dos habilidades complementarias y necesarias, pero no son idénticas. Cuando hablamos de dirección o de la función de dirección, estamos hablando de esa capacidad que hay que tener para integrar y coordinar los esfuerzos de las personas en las organizaciones, para que se puedan realizar las actividades que nos llevan a alcanzar los propósitos de esa organización. Todas aquellas personas que están en la línea de autoridad formal podemos decir que tienen dirección, pero es algo diferente al liderazgo. El liderazgo es un arte. Se entiende o se define como un tipo de influencia por medio de la cual yo puedo hacer que otros voluntariamente y que además con entusiasmo colaboren en hacer determinadas tareas para alcanzar unos propósitos comunes o para hacer el bien común. Como decía, veremos en la asignatura que la dirección y el liderazgo son dos habilidades diferentes pero complementarias y necesarias para asegurar el éxito de nuestras organizaciones en el contexto actual. A lo largo de la asignatura veremos las diferentes teorías del liderazgo. El liderazgo es un concepto que ha sido estudiado y sigue siendo estudiado largamente. Haremos una panorámica a lo largo de todo el siglo XX y pasaremos por las primeras teorías de los rasgos del líder, aquellos autores que dicen los líderes nacen y no se hacen. Por tanto, si no teníamos determinadas características, era imposible que fuésemos a liderar nada. Veremos también la teoría del comportamiento del líder, la teoría del liderazgo de contingencias, conforme avanzan los años en el siglo XX. Llegaremos al final a ver teorías más actuales que presentan un modelo más integral del liderazgo. Hablaremos de la teoría del líder carismático, de la teoría del líder transformacional, incluso de otras teorías más actuales como la teoría del liderazgo emocional, basada en los principios y en los fundamentos de la inteligencia emocional. Veremos también en la asignatura distintos estilos de liderazgo. Veremos las características, los atributos, algunos ejemplos de estos estilos de liderazgo. Hablaremos del liderazgo efectivo de Stephen Covey, hablaremos también del liderazgo auténtico. Se habla en estos primeros años del siglo XXI cuál es el liderazgo que necesitamos para gestionarnos en esta incertidumbre. Y es un liderazgo que tiene que ver con el autoliderazgo. Peter Drucker, que es un ya fallecido, pero ha sido un gurú del management moderno, decía: el éxito en la economía del conocimiento les pertenece a quienes conocen sus propios puntos fuertes, sus valores y sus formas de rendir mejor. Esto nos sirve de base para hablar del autoliderazgo. No podemos liderar a otros si no somos capaces primero de liderarnos a nosotros mismos. La base de ese autoliderazgo, sin embargo, está en un buen nivel de autoconocimiento. Entonces veremos un modelo de eficacia que los alumnos practicarán en el aula para alcanzar autoliderazgo a través de su propio autoconocimiento. El modelo de eficacia que vemos tiene esta forma de triángulo. Si observamos, en la parte superior
en azul más claro, vemos los conocimientos y las habilidades. Esa es la parte más fácil de formar en la persona y es la parte en la que naturalmente nos enfocamos. Sin embargo, para el desarrollo de nuestro autoliderazgo necesitamos trabajar en toda la parte interior que no se ve, la parte interior de la persona, que además es la parte más grande si observáis el triángulo. Necesitamos saber quiénes somos, qué concepto tenemos de nosotros mismos. Necesitamos saber cuáles son nuestros valores, porque nuestro mapa de valores nos orienta a la acción, guía o dirige nuestros comportamientos. Necesitamos saber gestionar y regular nuestras emociones, aprender y descubrir cuáles son nuestras creencias y cuáles son aquellas que nos pueden limitar para poder avanzar. Y por último, también descubrir qué es lo que nos motiva verdaderamente. En la asignatura veremos también qué es el coaching. Se ha revelado, como decía, en una disciplina muy interesante para ayudar al desarrollo, a empoderar y avanzar a las personas en la consecución de objetivos, tanto individuales como grupales. El coaching es una disciplina que no solo está en el mundo de la empresa, lo podemos observar en el mundo del deporte, en el mundo, la vida personal, lo que se llama life coaching. Pues aquí veremos qué es el coaching, veremos qué es coaching frente además a otras disciplinas que no se conocen, que no están relacionadas con el coaching y a veces se confunde. Veremos también cuál es el origen del coaching, porque el coaching actual data de los años 80, 90 en adelante. Si bien uno de los precursores del coaching fue Sócrates, que en la antigua Grecia trabajaba con sus discípulos para que ellos alcanzaran su verdadero conocimiento, haciéndoles preguntas, lo que se llamaban las preguntas poderosas. Y la respuesta era el discípulo quien la evocaba a través de su propia reflexión. La disciplina que Sócrates practicó con sus discípulos se conoce como mayéutica. Como decía anteriormente, coaching es una disciplina nueva, reciente, multidisciplinar. Entonces veremos qué no es coaching para diferenciarlo de la disciplina de coaching. Veremos también cuáles son las herramientas fundamentales en las que se apoya esta disciplina para trabajar en el desarrollo de las personas y de los profesionales. Veremos también en la asignatura el método de coaching. En general, cojamos el modelo que cojamos de coaching, hay 5 etapas en el proceso que deben ser vistas y trabajadas con la persona para poder alcanzar los objetivos que se pretende. Necesitamos conocer el asunto, qué es lo que la persona necesita para poder avanzar, cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Una vez que así ha fijado el objetivo, necesitamos conocer su realidad actual, qué ha sido lo que le ha llevado ahí, qué le impide avanzar, cómo se siente con respecto a la situación presente. A partir de ahí exploraremos opciones con él. Con las distintas herramientas que nos facilita el coaching, veremos una lluvia de ideas, opciones, qué puede hacer, dónde se siente mejor, qué cree que le puede funcionar. Y por último, el último estadio o etapa es muy importante, el compromiso de la persona. Si no hay acción, solo la voluntad no es suficiente, necesitamos un plan. Esta persona necesita, el profesional, un plan que le permita avanzar para conseguir su objetivo. En coaching hay diferentes modelos. Nosotros veremos en la asignatura el modelo GROW, que fue desarrollado por John Whitmore. El modelo GROW es un acrónimo de las 4 etapas que sigue este proceso. La primera etapa es establecer la meta, lo que se conoce como goal. Después identificamos la realidad y las cuestiones a afrontar con el profesional o la persona, que es lo que se conoce como reality. Después aparece la tercera etapa o estadio, options, que es la lluvia de ideas, donde la persona empieza a trabajar cuáles son las posibles opciones que le pueden ayudar a alcanzar su objetivo. Y por último está la cuarta etapa que se llama will, que es la voluntad intencional, el plan que quiero hacer para alcanzar ese objetivo. Este será uno de los modelos que veremos en la asignatura. Por último, en el tema 8, hablaremos de la inteligencia emocional. Es un constructo que fue descubierto e investigado por los autores o por los investigadores Salovey y Meyer. Si bien es en el año 1995 cuando Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, lo presentó y lo divulgó para conocimiento general. Goleman, en su libro La inteligencia emocional en la empresa, en el año 98, dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. A partir de esa definición, Goleman describe 5 aptitudes emocionales y las divide en 2 grandes áreas. Por un lado, las aptitudes personales, que son el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. Y en el otro lado están las aptitudes sociales, que tienen que ver con la empatía y las habilidades sociales. Todos estos son los contenidos que veremos en la asignatura. De nuevo, bienvenidos y gracias.